¿Qué es el votante de en medio y por qué se le considera importante? Hay quienes dicen, pues no es la mayoría y sin embargo sigue siendo muy relevante. Esto es algo que me gustaría conversar con Guido Lara. Guido Lara es fundador y CEO, director general de Lexia Insights and Solutions. Es consultor en comunicación e investigación cualitativa desde hace más de 20 años. Y una de sus últimas investigaciones se llama precisamente El votante de en medio. Guido Lara, siempre es un gusto conversar contigo. Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es el votante de en medio? Un gusto, Sergio. Gracias por la invitación. Decidimos estudiar, partir el padrón electoral en esos 94 millones del total, 47 millones para arriba y 47 millones para abajo, y ubicar quiénes están precisamente en ese centro, para realmente, ahora que se habla tanto de clases medias, hablar de una media estadística, la mediana, donde se parte a la mitad del país. Este votante de en medio tiene las siguientes características. Recordemos que es votante, no ciudadano. Entonces tiene 40 años, tiene una escolaridad de secundaria completa y aproximadamente como ingreso familiar un poco menos de 12,000 pesos mensuales. Este votante es esencial para entenderlo si queremos entender a la sociedad mexicana, porque a fin de cuentas es el que va hacia unos estratos altos, pero también al que aspiran llegar muchos de los estratos socioeconómicos bajos del país. Por lo tanto, poner nuestra mirada ahí es fundamental para entender al electorado mexicano. Es un votante aspiracionista, para citar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Profundamente aspiracionista, profundamente que desea la movilidad social, desea mejorar, desea cambiar sus condiciones de vida, tiene enormes expectativas sobre lo que es la educación como palanca de movilidad social, y sí es muy importante. Sí, además nosotros hemos estudiado elecciones desde 1997, y sí, para entender hacia dónde se va a mover el electorado nacional, si ponemos la mirada en este sector de la población, que recordemos, no es el que está acostumbrado la gente en Twitter o en las grandes discusiones académicas, son estas personas con secundaria completa apenas, entonces que requieren tener mensajes muy claros de cómo pueden mejorar su vida hacia adelante y qué ofertas políticas les pueden dar eso que ellos desean, ¿no? Entonces, sí es definitivamente aspiracionista, desean mejorar y subir. Guido, sorprenderá mucho saber que este votante de en medio tiene nada más secundaria completa y tiene un ingreso de 12,000 pesos mensuales. Uno pensaría que, pues, que el votante de en medio estaría bastante arriba de eso. Entiendo, a ver, tú vives en Estados Unidos y el votante de en medio, estás en Estados Unidos, en Washington, pero el votante de en medio en Estados Unidos es muy diferente. Y me imagino que cuando el presidente de la República habla con desprecio de esas clases medias que considera, pues, lo peor de lo peor que hay en la sociedad, no se da cuenta de que está hablando de personas con un ingreso de 12,000 pesos mensuales. ¿Qué nos puedes decir? Sí, algo que te cuento una anécdota que es muy interesante. Cuando se dio la campaña de 2006, que también la estudiamos a profundidad, donde veníamos con el primer gobierno de la alternancia de Vicente Fox, que había logrado disminuir la pobreza y una emergencia de clases medias. Él lo tenía con esa frase muy coloquial de un bocho y un changarro, que es decir, tener algo propio y un medio, tener un automóvil e ir haciendo una movilidad social poco a poco. Esa clase media fue la que de alguna manera empató la elección. Recordemos que la elección de 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, para fines prácticos quedó empatada, 0.56% de diferencia de votos, pero en los grandes números empataron esos dos Méxicos, un México que quiere tener movilidad, que quiere salir de la pobreza, que quiere tener mejores condiciones de vida, mucho el perfil, por ejemplo, del migrante, que aquí lo vemos mucho en Estados Unidos, que fundamentalmente es aspiracionista, se está moviendo porque no quiere y no se satisface con sus condiciones actuales, no se estanca,
y decide moverse. Entonces, en ese 2006, lo que vimos fue una propuesta de, por el bien de México, primero los pobres, y el otro era continuar con la modernidad. Algo fundamental para entender al votante de en medio es cómo se autopercibe. Se autopercibe definitivamente como clase media, definitivamente como clase A media. pesar de que el ingreso de 12,000 pesos mensuales pudiera no ser, digamos, muy generoso, ¿no? No es muy generoso, pero lo esencial que descubrimos desde entonces y que sigue totalmente vigente ahora es quiénes se consideran pobres en México. Este votante de en medio dice, pobre, el que no tiene para comer. Yo sí tengo para comer. Yo puedo, tengo cierto nivel de vida que me permite irla llevando. Entonces, la pobreza en México es esta pobreza que el Coneval y la Sedesol en su momento calificaron como pobreza alimentaria. Es estas situaciones de gran precariedad económica donde las personas no piensan en el mañana porque tienen que pensar qué van a comer en la noche. Entonces, la autopercepción como clase media es muy grande en el país. La mayoría del país se percibe como clase media. Y quienes realmente están en la pobreza, en la marginación, en la máxima precariedad, son los que se autoperciben como pobres. ¿Qué has visto en las elecciones? ¿Cómo vota este votante de en medio? ¿Y qué es lo que busca con su voto? Este votante de en medio ya se empezó, fundamentalmente su preocupación sigue siendo una preocupación concreta, tangible, y tiene dos dimensiones. Tiene por un lado la dimensión simbólica, que ahí todavía el presidente López Obrador tiene gran fuerza, porque tiene un mensaje central y un mensaje muy sencillo que repite todo el tiempo como un mantra, y en publicidad, y en el caso del presidente López Obrador en propaganda, repetir lo mismo todo el tiempo va logrando efectos, que es que México es un país rico y el problema es que o las élites o los políticos corruptos se quedan el dinero y que su gran tarea es que ellos ya no se lo lleven y lo reparta a los pobres. En ese marco mental mete muchísimas de sus políticas, muchísimas de las decisiones que ha tomado son para eso, es decir, los ricos ya no se van a llevar el dinero, voy a repartir a los pobres, ese Robin Hood. Ese mensaje sigue teniendo un impacto, podríamos decir que más o menos la mitad de este votante del medio sí está con ello, la mitad de este votante en medio compra ese discurso, pero la otra mitad del votante del medio dice no, yo no me resigno, yo quiero salir adelante, yo quiero competir, yo quiero no quiero que me den, quiero tener condiciones para poder trabajar, que haya fuentes de empleo, que haya inversión, y está muy dividido. En el votante del medio es donde se quiebra o no la balanza hacia una futura elección. Me da la impresión de que en 2018 este votante de en medio efectivamente sufragó por Andrés Manuel López Obrador y por los candidatos de Morena. Pero ¿tú ves la misma situación ahora en el 2021 o hubo un cambio? Definitivamente en 2018 este votante de en medio se volcó hacia Morena. Esos grandes números de los que se habla, esos de 31 millones de votos, claro, nunca se posicionó los otros 26 millones que no votaron a favor de Morena, ¿no? Ese es el truco de cómo manejar los números. En 2018, este votante de en medio definitivamente no encontró opciones en el candidato del PRI y ni en el candidato del PAN, y se volcó hacia Morena. Y este votante de en medio, y lo veíamos inclusive previo al 2018, lo veíamos en la elección del Estado de México. La zona conurbada de la Ciudad de México es un gran laboratorio para entender cómo se mueve el país. Cuando nosotros vemos que ese voto, y no pensemos en el Estado de México rural, ese es un mundo aparte. Estamos hablando de la Ciudad de México. Cuando esa Ciudad de México se volcaba hacia el PAN, prefiguraba, por ejemplo, el triunfo de Vicente Fox. Cuando esa clase media se empieza a empatar, empieza a crecer Morena, nos va dando unos tips. En el 2017, la elección lo que antes fue el Corredor Azul, se volcó terriblemente a favor de la maestra Delfina. Prefiguraba claramente que este votante del medio y estas clases medias
estaban caminando hacia la propuesta electoral de Morena, lo cual se confirmó en el 2018. Ahora es muy interesante ver cómo, haciendo un análisis micro de cómo se han movido los votos en la zona conurbada de la Ciudad de México o en la misma Ciudad de México que se partió en dos, vemos cómo hay un regreso, en estadística se llama un retorno, un regreso a la media, donde están desencantados de muchas de las propuestas del presidente López Obrador y vemos cómo eso que era muy a favor de Morena en el 2018 ya no lo fue en el Estado de México y no lo fue en la Ciudad de México, donde perdieron 11 de las 16 alcaldías. Entonces sí hay un regreso y prefigura lo que viene en el futuro. La Ciudad de México es el laboratorio de la modernidad. No les llega, como pasó con las elecciones estatales, que les llega tarde y mal la información y pues ganaron, ¿no? Morena ganó 11, pero sí nos dice que el votante del medio está dejando algunas partes importantes de ese electorado están abandonando la propuesta de Morena porque no están viendo cosas que les son muy importantes para ellos. Es la posibilidad de progreso económico, el hecho de que no haya fuentes de inversión, acciones que ha tomado el presidente López Obrador, que si nosotros lo analizamos, él lo que habla es ir contra el espejismo de la modernidad. Su primer decisión fue ir contra lo más moderno que se estaba haciendo en el país, que era esa gran obra del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y ¡zas!, la cancelan, no tanto como un acto de fuerza o como un acto de separar el poder político económico, sino como una señal de no quiero ese México moderno, no quiero ese México de progreso, quiero un México donde el pueblo bueno viva en paz, tranquilo, se dé abrazos y tenga una economía Ahora, sencilla y buena. Guido, de alguna forma vemos también un cambio en la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el pasado era pues se volcaba de forma optimista hacia la clase media y ahora nos ha regalado una serie de descalificaciones y epítetos para la clase media, que no es solidaria, que no ayuda a los demás. ¿Qué opinas de eso? ¿Es producto también de este cambio político? Sí, yo creo que el mundo ideal del presidente López Obrador es, alguna vez escribí un artículo que era de regreso al rancho grande. Es decir, es llegar a un lugar que como el que era el México de las películas, el México de ustedes, nosotros los pobres y ustedes los ricos, con gente buena, sencilla, amigable, apegada a sus costumbres, a su religión, a su nacionalismo, a su terruño, y todo esto que es innovación, por ejemplo, todo el rechazo sistemático a la innovación en energías limpias, por ejemplo, o su relación atávica con el petróleo, o sus muy conservadores señalamientos de la moral pública o cartillas morales escritas hace décadas. Todo eso nos lleva a un mundo donde la clase media por definición no califica, porque la clase media por definición busca mejorar y cambiar, busca el progreso. El presidente López Obrador no cree en el progreso, cree en repartir una riqueza y para que la gente ahí la vaya llevando. Guido Lara, fundador y director general de Lexia Insights and Solutions, autor de El votante del medio. Gracias por ayudarnos a entender precisamente este votante del medio. Un gusto como siempre, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.